Bueno, entonces en la clase anterior estuvimos hablando acerca de la admisión de la demanda y quedamos con la idea de leer el artículo 90 del Código General del Proceso. Ese artículo 90 es el que habla del fenómeno de la admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Si graficamos ese artículo 90, nos debería dar esto. Entonces usted acá puede ver ese artículo 90. Colapso esto. ¿Sí? Y miren que tenemos. Entonces, a ver, yo le pongo aquí esto negro o rojo mejor. Y tenemos acá en la parte de abajo lo que es el rechazo de la demanda. Pero ¿por qué me estás cambiando de colores, hombre? ¿Ya? Acá inadmisión y acá admisión. Los requisitos, perdón, las razones por las cuales se inadmite son todas estas que usted está viendo acá. Eso es lo que está en el artículo 90, las causales de inadmisión. Téngase en cuenta que dentro de estas causales de inadmisión no está presentar un trámite diferente o decirle al juez que se tramite el proceso de una manera diferente. ¿Por qué? Incluso creo que eso era una pregunta. Si usted revisa acá el artículo 90, este es el 88, 90, dice, el juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley y le dará el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia, el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario. Entonces, aun cuando usted le diga un proceso diferente, que usted le diga, tramíteme este divorcio por medio del proceso ejecutivo, el juez tiene la obligación de tramitarlo por el proceso adecuado, la forma de proceder adecuada. ¿Sí? Miren lo que aquí lo dice, le dará el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. ¿Cuáles son las causales de inadmisión? Estas que están acá, estas que están en este punto, ¿sí? Que dice, mediante auto no susceptible de recursos, el juez declarará inadmisible la demanda solo en los siguientes casos y nos muestra 7 posibilidades. Y acá, en este parrafito, es donde está la parte del rechazo de la demanda, que básicamente se rechaza por falta de competencia, falta de jurisdicción y caducidad de la acción. Esos son los 3 fenómenos por los cuales hay rechazo de la demanda. Por eso es que si nosotros graficamos este artículo, nos da este cuadrito que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces aquí está inadmisión, admisión y rechazo de la demanda. Recordemos entonces qué sigue a partir de la admisión. O sea, una vez que la demanda ha sido presentada, ¿qué es lo que puede ocurrir? Acá. Se presenta la demanda y tenemos 3 posibles opciones. Si se da rechazo de la demanda, que es lo que está acá en la parte de abajo, entonces se puede recurrir la misma. Ese auto de rechazo es susceptible de recursos. ¿Cuáles recursos? Reposición y apelación. ¿Ya? ¿Qué más es susceptible acá? Si se inadmite por alguna de las causales que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? Cualquiera de ellas, de estas, el juez tiene que decir la razón por la cual está inadmitiendo. Le debe decir a la persona de manera específica por qué razón se inadmite, qué es lo que le falta en esa demanda. Y le va a conceder a la persona 5 días para subsanar ese requisito que le hace falta. Entonces, a ver si tengo por acá uno. Sí, aquí está. Entonces, miren, por ejemplo, acá. Acá. Están viendo el auto, ¿cierto? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, que aquí dice, esto es muy reciente. Este fue un compañero de la universidad que presentó una demanda y se le inadmitieron por unas cosas pues que ya van a ver. Entonces dice, Juzgado Segundo de Familia de Envigado, 24 de agosto de 2020. Se inadmite la presente demanda ejecutiva de alimentos presentada por la señora Tatatá frente al señor Tatatá para que en el término de 5 días, mírelo acá,
So pena de rechazo, subsane lo siguiente. Entonces dice, en el término de 5 días, so pena de rechazo, subsane lo siguiente. Entonces dice, por cuanto en la conciliación celebrada en este despacho el 14 de octubre de 2009, ¿qué fue lo que pasó? Celebraron una conciliación de alimentos. ¿Ya? Se puso fin a la ejecución y se tramitó en el radicado y en ella se plasmó que el obligado continuará embargado en el 16% de su salario, prestaciones legales y extralegales. Se deberá aportar el certificado de los ingresos que ha percibido el señor Carvajal León desde el mes de abril de 2015 hasta el 31 de julio de 2020. Esta es la parte que se le está cobrando, que no ha pagado. Discriminados mes a mes por tratarse de un título complejo. Máxime que el valor inicial relacionado como capital corresponde al valor de los últimos títulos cancelados a la dama, o sea, a la señora que está demandando, en representación de la joven Natalia, dentro del referido proceso. Máxime que por tratarse de una obligación tasada en porcentaje es una suma variable de acuerdo con los ingresos del obligado y no está sujeta a incremento. Ya ahorita hablamos de esto. Déjemelo ahí. Los más importantes son estos. Se deberá aportar copia del registro civil de nacimiento de Natalia, donde conste la inscripción de la declaratoria de interdicción definitiva de la joven y copia del acta de posesión de la madre como curadora general y legítima. Primer requisito que le piden, importante. Segundo, se deberá indicar en el correo electrónico, se deberá indicar el correo electrónico de la demandante conforme a lo dispone el numeral 10 del artículo 82 y el artículo 6 del decreto 806. Esto ya se los había dicho yo. Y se deberá llegar un nuevo poder en el que se especifique el correo electrónico del apoderado, el cual deberá coincidir con el correo electrónico inscrito en el Registro Nacional de Abogados. Esta documentación destinada a dar cumplimiento al anterior deberá ser enviada a la cuenta electrónica tal de Envigado, notifíquese juez, ya, listo. Entonces mire que aquí en este auto a la persona le exigen presentar unas cosas. Frente a este primero, si hay un problema, les cuento más o menos qué es lo que pasa. Se hace una conciliación y a la persona lo embargan en el 16.66% para cubrir alimentos, ¿sí? Y entonces lo que se está diciendo es que lo que se está pagando ya no es suficiente y se está solicitando un incremento de esa cuota y se está diciendo que lo que la persona ha pagado hasta el día de hoy no es la cifra correcta. Entonces se le está pidiendo al demandante que presente un certificado de los ingresos de esa persona desde el 2015. ¿Cuál es el problema? Que esa información es privilegiada, esa información, hasta donde yo sé, está protegida por habeas data. Es decir, que solamente se la entregan a el señor que le están pagando, no a cualquier persona que vaya y la pida. Cuando la jueza hace esa petición, me parece a mí que le está pidiendo algo que no va a ser posible de cumplir, ese primer punto. Por lo que les digo, eso es una información privilegiada. ¿Cómo se resuelve eso? Ahí la juez debió haber trasladado la prueba, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es lo que se debió haber hecho? Dos cosas. Primero, solicitar que el juez decrete de oficio esa prueba. Es decir, que decrete solicitarle un informe, una prueba por informes, a la entidad que paga o a la EPS o al FOSIGA o no sé quién es el que lleva aquí en Colombia la cuenta pues de cuánto es que se le paga a una persona, ¿sí? Al que sea que lleve la cuenta, si es a la empresa o si es una entidad del Estado, el Estado o a todo el mundo, ¿ya? O la otra que se puede hacer, no que el juez la decrete, es invertir la carga de la prueba. ¿Quién debe ser el que debe presentar cuánto es lo que se está ganando? ¿Cuánto es lo que se está recibiendo por alimentos? La persona que dice que eso se debe incrementar. Entonces, esa persona que dice que eso se debe incrementar y que él no está pagando lo suficiente porque él se gana más plata,
La persona que está diciendo eso es el que tiene la carga de la prueba. Si yo estoy diciendo, Santiago Arias me está dando tanto, pero él se gana más que eso y quedamos que era el 16.66 de lo que se ganaba, y él se está ganando más, yo soy el que tengo la carga de la prueba de demostrar que Santiago se gana más plata. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo que probarlo, pero como yo no tengo acceso a esa información, en aplicación del artículo 167 del Código General del Proceso, se puede solicitar al juez que invierta la carga de la prueba y que le ordene al demandado a que presente esa información. ¿Por qué razón? Miremoslo acá. Si nos venimos para acá, para el artículo 167, que es el que nos habla de la carga de la prueba, dice: incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Lo que yo le estaba diciendo. Si yo soy el que estoy diciendo, por favor, esta persona se gana más plata, por favor, que me pague el resto, yo soy el que tengo que demostrar que la persona está ganando más dinero. Pero miremos lo que dice el numeral segundo. Dice: no obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias. O sea que dependiendo de a quién le quede más fácil probar, el juez puede distribuir la carga de la prueba, dependiendo de a quién le quede más fácil. Y el mismo código, acto seguido, nos dice quién está en una situación más favorable. Llega y nos dice: la parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, o por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentra la contraparte. Entonces miren que en ese caso, en ese evento, yo no tengo facilidad para acceder a esa prueba. ¿Por qué no? Porque está protegida por habeas data. Esa prueba, como habla del salario de la persona, lo que la persona se gana, no se le puede entregar a cualquiera que venga y la pida. ¿Sí? Esa prueba solamente se le podrá entregar a una persona autorizada. En este caso, ¿a quién? Al dueño de la información. Sin embargo, el juez, ya vimos, sí puede distribuir la carga de la prueba él como considere él que es necesario. Entonces, si el juez considera necesario distribuir la carga de la prueba y decirle que sea el demandado quien debe demostrar, listo, ok, perfecto. Pero entonces eso fue lo que se debió haber hecho. En vez de admitir, decir, venga, entonces vamos a distribuir la carga de la prueba de otra manera porque a usted le queda muy difícil acceder a esa información. ¿Qué le dije yo que hiciera el compañero mío? Al que me presentó ese auto inadmisorio, le dije: vea, usted el otro requisito sí cúmplelo. Los otros dos que le pidieron, ¿sí? Que son estos. Acá. Usted tiene que cumplir estos otros. El segundo, que es el de aportar la copia del registro civil de nacimiento y el correo, ¿sí? Eso sí no tiene. Pero pida una reposición frente a este numeral primero, reponga, y dígale que por qué razón no se invirtió la carga de la prueba, que se puede hacer de oficio o a petición de parte, y solicítele que invierta la carga de la prueba en caso tal, para que esta información la aporte es el demandado, porque él se encuentra en mejor posición para
ejercer para presentar la prueba, porque a mí me queda muy difícil por habeas data. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo dejo vencer el término? ¿Qué pasa si a mí me inadmiten y yo no logro presentar el recurso? Entonces, mire, si a mí me inadmiten, me dan los 5 días, el recurso no, el requisito. Entonces a mí me dan 5 días. Si usted lo subsana, si usted lo presenta, se le admiten. Pero si usted no lo presenta, le rechazan la demanda. O sea, volvemos a esta parte azul. Y usted puede recurrir ese auto. Entonces eso es lo que yo digo. Si vos no presentás ese requisito que te están pidiendo, te pueden rechazar la demanda. Porque vos estás subsanando, pero solo uno, te quedó faltando ese. Entonces ahí tenemos un problema grave. ¿Listo? ¿Qué pasa si se me admite después de que yo subsané o si se me inadmitió de primerazo porque yo cumplí con todos los requisitos que me exigía el artículo 82 y demás? Si entonces se me inadmite porque yo cumplo con todo, lo que pasamos es a notificar al demandado y luego le damos traslado de 20 días en el proceso declarativo verbal. Si fuera un proceso declarativo verbal sumario, son solo 10 días. Si fuera un proceso ejecutivo, también reduce. O sea, para cada clase de proceso, el término que tiene el demandado para contestar es diferente. Dentro del proceso declarativo verbal, son 20 días para contestar la demanda una vez ha sido notificado. Después de la notificación se cuentan 20 días. Si es un proceso declarativo verbal sumario, son 10 días nomás, 10 días. Si es un proceso... Para contestar, Dani, ¿cierto? Sí, para contestar la demanda. Si es un proceso ejecutivo, también son 10 días, pero tiene unos problemas. Y es que si usted va a pedir en el proceso ejecutivo excepciones, para pedir excepción previa son 3 días. Y para pedir excepciones de mérito son 5 días. Entonces mire, pero no me preocupe por eso último que dije, que eso lo vemos cuando entremos a mirar el proceso ejecutivo. Lo que quiero hacer claridad en esta clase y hacer un punto de ojo, cuidado, es que dependiendo de la clase de proceso, yo tengo un término diferente para contestar la demanda. Profesor, ¿y dónde vemos eso? ¿Dónde vemos ese término? Espérate que le di al botón que no era. PAN. Si usted se viene para el código y busca en el libro tercero, el de los procesos, y se viene para el declarativo, mire que aquí dice traslado de la demanda, proceso declarativo, proceso verbal. Dice traslado de la demanda. Admitida la demanda, se correrá traslado al demandado por el término de 20 días. Véalo aquí, artículo 369 del Código General del Proceso. Admitida la demanda, se correrá traslado al demandado por el término de 20 días. Véalo acá. Y así con cada uno. Vamos a ver si el del ejecutivo está aquí a la mano. Ejecución. No, esto está más adelante. Ejecución. Mandamiento ejecutivo. Mire, acá. El demandante dentro de los 5 días siguientes a la ejecución va a presentar demanda. Pago. Obligación de dar. No, esto está es más adelante. Obligación de hacer. Excepciones, acá está. Vea. Por la formulación de excepciones se debe someter a las siguientes reglas. ¿Sí? Primero, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito que deberá expresar, en las cuales deberá expresar los hechos en que se fundan las excepciones. ¿Sí? El problema es que para pedir las excepciones previas solamente tiene 3 días porque se proponen como recurso de reposición, pero ya no me acuerdo en qué artículo está, eso lo vemos más adelante cuando veamos eso.
Miremos el proceso verbal sumario, artículo 390. 82, 83, 86, 92. Mírenlo acá, artículo 391. El término para contestar la demanda será de 10 días. Lo que aquí, en este artículo, en el 369 nos dijeron que eran 20. O sea, para el verbal son 20, para el verbal sumario son solamente 10 días para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? Entonces, cada proceso puede tener un término diferente, entonces tenemos que estar pilas e ir a mirar la regulación del Código General del Proceso de ese proceso en específico para evitar tener problemas con esos términos. ¿Listo? Entonces, para que eso quede súper claro. Muy bien. Una vez presentada la demanda y admitida, el siguiente paso es la notificación de esa demanda. Dentro del Código General del Proceso están como notificaciones estas que usted está viendo acá. 7 tipos de notificación. Las notificaciones a las que nos vamos a referir nosotros del auto admisorio de la demanda son únicamente estas que están en esta parte superior. Estas son las notificaciones para el auto admisorio. La demanda se debe notificar, perdón, el auto admisorio de la demanda se debe notificar al demandado. Ahí hay otra cosa importante. Usted lo que le notifica al demandado es el auto admisorio, no la demanda como tal. Y otro punto que quiero que ustedes recuerden, esto se vio en Procesal Civil General, ¿sí? Porque usted cada una de estas la vio en Procesal Civil General, cómo funciona cada una. Quiero que quede muy claro la notificación personal. La notificación personal funciona de la siguiente forma. Yo hago aquí un una lineecita. Pin. Tan. ¿Y esto qué es? Entonces, demanda, admisión, notificación, contestación y la sentencia. Pongámosle a eso las diferentes cosas. Entonces aquí, demanda, esto es notificación, no, admisión, notificación, contestación, audiencia. Y obviamente en esa audiencia se da la sentencia. ¿Sí? Listo. Porque esto es importante. Lo que yo voy a notificar es este autoadmisorio, este que está acá. A ver, que ese no me gustó. ¿Cómo le doy aquí deshacer? ¿Cómo en Z? Sí. Acá, este. Pero cuando usted cuando usted admite, se dan dos cosas. La notificación personal, que es la primera que estábamos viendo, que está regulada la notificación personal en el artículo 289 del Código General del Proceso, funciona de la siguiente forma. Usted le envía a la persona una citación de notificación personal. Cuando la persona recibe la citación,
se le conceden 5 días para que vaya al juzgado a ser notificado personalmente. Cuando la persona va al juzgado, le hacen la notificación personal. Entonces, mucho cuidado con esa forma de notificar porque se presta para que las personas se confundan muchísimo. Vamos a mirarlo bien en forma. Uno le manda un oficio al demandado diciéndole vaya presentes en tal juzgado que hay pues hay una demanda en contra de usted o qué. Sí. Entonces dice, práctica de la notificación personal, que está en el 291. Las notificaciones empiezan desde el 289 y acá dice en el 291 cómo se practica la notificación personal. Entonces llega y dice, para la práctica de la notificación personal se procederá así. Las entidades públicas se notificarán, las personas jurídicas de derecho privado, tan, acá, numeral tercero, esta es la parte que nos interesa. Ojo con esto. La parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser notificado, a su representante o apoderado, por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, en las que se informará sobre la existencia del proceso, su naturaleza y la fecha de la providencia que debe ser notificada. ¿Cuál es la providencia que debe ser notificada? El auto admisorio. Previniéndolo para que comparezca al juzgado a recibir notificación dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su entrega. Dígame. Tengo una inquietud. Con el 806, digamos que esto también aplicaría por correo electrónico, ¿o no? Sí, por correo electrónico. Exactamente. Listo, profe, gracias. Pero primero miremos esto y luego nos metemos con el 806 que modifica esto, porque el 806 solamente tiene vigencia por 2 años y este va a tener vigencia por quién sabe cuántos años. Usted sabe que aquí les gusta cambiar mucho las leyes. Entonces, mientras tanto esto, porque si después el día de mañana sacan un nuevo código, todo lo que aprendimos en esta materia puede ser para la basura. Pero entonces ese es el problema de ser abogado. Si no, ¿para qué no estudio psicología o otra cosa más chévere? ¿Ya? Entonces, de malas. Muy bien. Ojo pues con esto. ¿Cómo se corre el tiempo ahí? Ojo pues. Cuando usted recibe la notificación, se le dan 5 días para que comparezca. O 10 días o 30 días. Ojo pues. Cuando la comunicación deba ser entregada en un municipio distinto al de la sede del juzgado, 10 días. Y si fuera en el exterior, 30 días. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? Yo presenté la demanda, pongámosle hoy, 16 de septiembre. La admiten pongámosle el viernes. ¿Qué fecha es el viernes? 18. 18. Ojalá fuera tan rápido. No, pues sí, pero vamos a decir que el 18. Y mando la notificación el lunes, o sea, el 21. Ese día es el día que la persona recibió la notificación. ¿Listo? Doctor, ¿la envía o la recibe el notificado? La envía. Envía. La envió. La envié. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cuándo llega? Vamos a decir que llega al otro día. Entonces pongámosle otra. Recepción. Al otro día, o sea, al 22 de septiembre.
¿Cómo contamos el término? Entonces, a partir... esto no tiene las flechitas, parce. No, qué decepción. Mortal, sin las flechas. Entonces, el 22 de septiembre se recepcionó, lo recibió la persona, el demandado. A partir... ¿Y Duván cómo está haciendo las flechitas? Duván, no jodas, hombre. No, me está rompiendo. Sí las tienes. Yo es que soy un idiota. Bien grandes ahí esas flechas y no las había... No, qué pena, muchachos. Uy, qué vergüenza. Profe, dígale aunque le dé clase. Sí, eso veo. No, pero eso no es lo que quiero mover. Lo que quería mover era la flecha. ¿Pero por qué me pone la flecha ahí? No, más para acá. Eso. ¿Y aquí otro qué? No, aquí. Aquí. No, pero esto es unas pelles de flechas. No jodas. Listo. Bueno. Sí, no, que pelles de flechas. Acaba la... No, que no te muevas. Dios. No, que pelles de flechas. No. Eran mejor las flechas del Zoom, pero bueno. Muy bien, entonces, a partir de este día es que la persona tiene... Pues eso porque está tan gigantesco. Esa es la raya que yo hice. Bueno, a partir de este día es que la persona le empieza a contar. ¿Cuánto tiempo tiene la persona para presentarse? Tiene 5 días. 5 días si vive en el mismo municipio. 10 días, municipio diferente. Y 30 días si es en el exterior. ¿A partir de cuándo? Del día que recepcionó, pues del día siguiente, obviamente, el día siguiente. Entonces, si la persona lo recibió el 22, tendría hasta el jueves, el 22, no, miércoles 23, jueves 24, viernes 25, lunes 28, martes 29, ¿ya? Y ahí pues seguiríamos haciendo la cuenta, obviamente solamente días hábiles, ¿listo? Si es un municipio diferente, por ejemplo Medellín o Envigado, serían 10 días y 30 días si la persona se encuentra en el exterior para comparecer al juzgado. ¿Sí? Entonces dice, la parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser notificado o a su representado. ¿Listo? La fecha, previniéndolo para que comparezca al juzgado a recibir la notificación dentro de los 5 días siguientes o los 10 días o los 30 días. La comunicación deberá ser enviada a cualquiera de las direcciones que hubieran sido informadas al juez de conocimiento como correspondientes a quien deba ser notificado cuando se trate de persona jurídica de hecho privado, Entonces dice, acá, si la persona por notificar, el numeral quinto, si la persona por notificar comparece al juzgado, se le pondrá en conocimiento la providencia previa a su identificación mediante cualquier documento idóneo, de lo cual se extenderá en el acta en el que se expresará la fecha en la que se practicó, nombre, Cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada, numeral sexto, artículo 291, cuando el citado no comparezca dentro de la oportunidad señalada, el interesado procederá a practicar la notificación por aviso. Entonces, mucho cuidado con eso porque, yo cierro esto acá, si la persona no comparece dentro de este término al juzgado, no es que se entiende notificado, no. Si la persona no va dentro de los 5 días para el mismo municipio, o no va dentro de los 10 días para el municipio diferente, o no va dentro de los 30 días si vive en el exterior, si no va o no manda a su abogado, entonces en ese caso lo que ocurre es que la persona debe ser notificado por aviso. ¿Sí? Si no se comparece dentro de ese término, la persona pasa a ser notificado por aviso. Artículo 292. ¿Y cómo funciona la notificación por aviso? Usted le manda una comunicación a la casa, un aviso, y ahí sí la persona se entiende notificado a partir del día siguiente en el que realizó esta notificación.
¿Listo? Así es como funciona eso. Esas dos notificaciones que son las más importantes. Sin embargo, usted ya vio todos estos tipos de notificaciones en Procesal Civil General y usted le va a dar una leída a todos esos artículos para que recordemos eso. ¿Qué es una notificación por emplazamiento? Por ejemplo, cuando se desconoce el lugar de notificación hay que hacer un emplazamiento. Está regulado en el 108 cómo se hace y en el 293 dice qué es. Y el 108 dice cómo se hace el emplazamiento. ¿Qué es la notificación? Es que notificación. La notificación por conducta concluyente. ¿Qué es eso? Eso es cuando la persona realiza cualquier actuación que realiza esa persona en la cual se entiende, se da por sentado que la persona comprende y conoce la providencia que le va a ser notificada. ¿De qué forma? Si yo en una audiencia hago mención, por ejemplo, a lo que se dijo en la providencia, o si presento un escrito en el cual se hace mención a ello, se entiende notificado. Un ejemplo de esto sería si yo presento la contestación de la demanda. Y en la contestación digo, el hecho primero es cierto, el segundo cuando dice esto no es cierto, en esta parte sí es cierta, y me opongo a esto y me opongo a... ¿Qué es lo que yo estoy manifestando ahí? Que yo conozco la demanda, conozco que fue admitida y la estoy contestando. Entonces, en ese evento se entiende la persona notificada. Esa es la notificación por conducta concluyente. ¿Listo? Entonces, no vamos a seguir mirando lo de las notificaciones porque eso es un tema que usted ya debió de analizar y debió de haber visto en la materia anterior, que es Procesal Civil General. Si usted la vio conmigo, usted sabe que sí lo vio. Sin embargo, si usted no se acuerda muy bien o quisiera repasar, en el canal de YouTube puede buscar las clases del semestre pasado, esas son de Procesal Civil General, donde se habla de los tipos de notificación. Ahí en mi canal de YouTube está ese video en esa clase y explico una por una de a poquitos. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso ahí presente. ¿Qué pasa una vez que la providencia ha sido notificada? Que ya pasamos a la etapa de notificaciones. Ya se acabó esa etapa. Ya estamos en campo del demandado. Y entonces el demandado tiene tres posibles actitudes, ya lo hemos mencionado también en Procesal Civil General, que el demandado puede hacer tres cosas. Puede contestar, artículo 96 y siguientes, en el cual se puede oponer y puede proponer excepciones. Puede no contestar, quedarse callado, dejar que se venza el término y no hacer nada. Es más, esta es la forma más común de resolver los conflictos en Colombia. La persona simplemente no hace nada, no dice nada, no contesta. Eso es la forma más común de resolverse. O la otra, que es la menos común, es la de allanarse. ¿Por qué digo que es la forma más común? Las mayores demandas que usted encuentra en civil son demandas ejecutivas de cooperativas y bancos a personas por préstamos. Entonces la persona saca un préstamo para comprar una casa. Paga 10 cuotas y no volvió a pagar. Y al cabo de 6 meses el banco lo demanda, diciéndole, hey, vos sacaste un préstamo y no lo has pagado, estás en mora. Vamos a caerle sobre la casa. La persona sabe, reconoce, él mismo sabe que no pagó la deuda. La persona sabe que no la pagó. ¿Cómo para qué va a contratar un abogado? Para que el abogado diga qué. Para que el abogado haga qué cosa. No tiene nada para hacer. ¿Qué va a decir? Si usted sabe que pagó 10 cuotas y no pagó todas las otras. Es que 10 cuotas no es ni siquiera un año y el crédito era 20. Entonces, ¿para qué diga qué? Gastar un abogado y pagarle plata a un abogado para que haga qué. Si usted no pagó, si está atrasado hace 6 meses. Esa es la parte que simplemente no, eso no cuadra.
Entonces lo que las personas hacen es que se quedan callados. ¿Qué pasa en ese caso? Opera la figura de la confesión ficta. Es decir, que se entiende la persona que ha aceptado los hechos que dieron origen a la demanda. Y al aceptar los hechos, al presumirse ciertos todos esos hechos, ya no se requiere prueba. Y si no se requiere pruebas, porque todos los hechos son ciertos, el juez puede proceder a dictar sentencia anticipada, porque ya todo está probado. Las audiencias se hacen para practicar las pruebas. Y entonces se procede a continuar con el proceso, es decir, dictar sentencia anticipada. Véalo acá, artículo 97. 198. La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y las pretensiones, o las afirmaciones o negaciones contrariadas a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. Entonces, como los hechos son ciertos, yo no tengo la obligación de demostrar, porque los hechos son ciertos. Entonces no hay que hacer pruebas y se acabó el proceso. O sea, usted perdió instantáneamente. El proceso se llevó a cabo de una. ¿Listo? Para que eso quede muy, muy en cuenta, tengan eso muy, muy, muy en cuenta. ¿Listo? Muy bien. Después de que usted ya ha recibido, entonces dijimos que la persona que usted ha recibido la notificación, usted tiene tres opciones. Se puede allanar, es decir, aceptar las pretensiones del demandante. En ese caso se dicta sentencia anticipada, el proceso se acabó. ¿Cuál es la diferencia entre el allanamiento y la confesión? Eso yo siempre lo explico en las clases de pruebas civiles o de teoría general de la prueba. La confesión es un medio de prueba mediante el cual la persona acepta la comisión de un hecho propio. No existe confesión de hechos, no existe confesión para hechos de terceros. Yo no puedo confesar que Santiago le fue infiel a la mujer. El único que puede confesar eso es Santiago. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Cuando se confiesa, el efecto de la confesión es que el hecho o los hechos quedan demostrados por confesión. La persona le queda demostrado esos hechos por confesión. Entonces yo no necesito audiencia porque yo no necesito probarlo, no necesito probar. ¿Por qué no necesito probar? Porque ya están probados. ¿Todos los hechos? No, el que yo confesé, los hechos propios. ¿Listo? Entonces la confesión es un medio de prueba. Así como yo un hecho lo puedo demostrar por un testimonio, por una prueba pericial, por una inspección judicial. Así como yo puedo demostrar cualquier circunstancia, por eso una de las formas de demostrar los hechos es mediante la confesión. Ahora hablemos del otro fenómeno. ¿Cuál es el otro fenómeno? El otro fenómeno son el allanamiento. En el allanamiento, lo que yo pretendo es, o la finalidad del allanamiento es, aceptar las pretensiones del demandante y por consiguiente da la aceptación
de las consecuencias jurídicas que se dan por haber aceptado esas pretensiones. Si yo acepto la culpabilidad del divorcio, entonces como consiguiente acepto que se me condene a el pago de alimentos vitalicios al cónyuge inocente, porque yo acepté la pretensión. Si en penal usted acepta la comisión de un hecho, si usted acepta la comisión del delito, entonces en ese mismo orden de ideas se acepta las consecuencias de ello, que lo metan a la cárcel el tiempo que sea. Entonces la diferencia entre esos dos fenómenos, confesión y allanamiento, es que uno es un medio de prueba, la confesión, y el allanamiento es un acto procesal por medio del cual la persona acepta la pretensión del demandante. Muy bien. Sigamos. Y entonces, ¿qué pasa si yo no me allano? Artículos 98 y 99, y yo sí contesto. En ese caso, yo debo realizar una contestación que debe cumplir con los requisitos del Código General del Proceso. Esos requisitos están en el artículo 96 e implican que la contestación debe contener una estructura que usted la está viendo en este momento en pantalla. Esta estructura está dada directamente del artículo 96 y lo que hace es referenciar o contestar frente a lo que se dice en la demanda. Siempre tengamos claros que dentro de la contestación yo no tengo pretensiones. La contestación no es un acto para pedir cosas. La contestación es un acto para defenderse, no para atacar. Entonces, dentro de la contestación yo no pido nada. Lo más parecido que hay a las pretensiones dentro de la contestación son las excepciones de mérito. Profe, ¿y qué pasa si yo quiero pedir algo dentro del proceso? ¿Qué pasa si yo quiero hacer una pretensión en contra de ese demandante? No puedo. Usted me está diciendo que no lo puedo hacer en la contestación. Entonces la respuesta es, dentro de esta contestación, no. Esta estructura no tiene pretensiones. Entonces, ¿qué hago yo, profe? Si yo insisto, yo quiero demandar, yo quiero pedir algo, necesito pedir algo en contra de ese demandante. Entonces usted tiene otro mecanismo que es la demanda de reconvención o contrademanda. Ahí sí puede usted ejercer su pretensión, pero en la contestación no. La contestación está toda regulada por el artículo 96 que dice rápidamente lo siguiente, porque este tema usted también ya lo vio en Procesal Civil General. Contestación de la demanda contendrá. Dice, la contestación de la demanda contendrá. Primero, el nombre del demandado, su domicilio y los de su representante o apoderado. En caso de no comparecer por sí mismos, también deberá indicar el número de documento de identificación, el del demandado y de su representante. Tratándose de personas jurídicas o patrimonios autónomos, deberá indicarse el número de identificación tributaria NIT. Eso es lo que en el cuadrito es esta parte que son los nombres e identificaciones, el primer punto. Simple el asunto. Volvamos al artículo. ¿Qué es lo que sigue? Segundo, pronunciamiento expreso y pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de los que se admiten
los que se niegan y los que no le constan. En los últimos dos casos se manifestará en forma precisa y unívoca las razones de su respuesta. Si no lo hiciese, se presumirá cierto el respecto hecho. Aquí tenemos dos cosas para Profe, que tengan ustedes en cuenta. Dígame. te hago una pregunta. Digamos, si ya se agotaron todas estas actuaciones procesales, si aceptó la demanda, se notificó a la persona y la persona presentó excepciones previas y digamos que el juez las aprueba, entonces, ¿qué pasa con la demanda? Después se rechaza otra vez la demanda. O sea, si ya estaba admitida, ¿qué pasa ahí? Depende de cuál excepción, porque si usted tiene excepciones previas que significan rechazo de la demanda y envío de la demanda a otro juzgado, como lo que ocurre con las excepciones por falta de jurisdicción o falta de competencia. No, supóngase que Eso. es una, digamos, un ejemplo, una prescripción que el juez no vio en el inicio, aceptó la demanda y en en la contestación, en la excepción previa lo dicen. Caducidad, caducidad, prescripción no es excepción previa. Excepción, Ajá, listo, caducidad. caducidad. Entonces, ¿qué pasa ahí, profe? Genera rechazo de la demanda, entonces al juez le toca revocar el auto admisorio de la demanda y rechazarla por caducidad. O sea, depende de lo que vos estés pidiendo en las excepciones previas, es el efecto, ¿sí? En ese caso que genera rechazo de la demanda y ya, y se acabó el proceso porque hay caducidad de la acción. Pero si es por falta de jurisdicción o falta de competencia, se genera rechazo de la demanda, se revoca el auto admisorio, se rechaza y se envía al juzgado competente o al juzgado que sí tiene jurisdicción. Entonces, dependiendo de lo que vos estés haciendo. O sea, que él tiene la potestad de revocar lo que él hizo anteriormente. Claro, claro, sí señor. Sí señor, así es. Así es. Entonces, acá, muy importante que estamos hablando de dos cosas. A ver, esto aquí me muestra que yo puedo volver a lo que estaba atrás. A ver, y si yo vuelvo aquí, ¿qué están viendo ustedes en la pantalla en este momento? Estructura de contestación. De la demanda. Listo, perfecto. Entonces, mire que acá yo dividí ese numeral 2 en dos cuadritos. El pronunciamiento expreso frente a las pretensiones y el pronunciamiento expreso frente a los hechos. Porque el código me lo dimensiona todo como si fuera lo mismo y no es lo mismo. Yo frente a cada una de las pretensiones tengo que decir si la acepto, o sea, si me allano a esa pretensión o si por el contrario la rechazo. Digo, no, esa pretensión nada tiene que ver conmigo, esa pretensión no la acepto, esa pretensión no es válida. No se la concede al demandante. Y debo decir por qué. Usted no me puede declarar la prescripción adquisitiva de dominio de esa propiedad porque es que ese señor no es poseedor, no ha ejercido actos de señor y dueño, él es un arrendatario, por ejemplo. Entonces, frente a cada una de las pretensiones, yo debo decir, pero también yo me puedo referir a todas las pretensiones. Yo puedo llegar y decir, no acepto, me niego a todas las pretensiones. Sí, eso se puede hacer, negar todas las pretensiones. Claro, no hay problema. ¿Qué problema hay con eso? Nada. Lo otro es que yo puedo aceptar algunas y negar otras, lo que sería como un allanamiento parcial. Entonces, por ejemplo, en un proceso de divorcio, yo puedo decir que no me opongo a que se decrete el divorcio, que es la pretensión primera. Pero me opongo a que se declare el divorcio, en el divorcio, la culpabilidad de Pedro. Frente a la pretensión primera que se declara el divorcio, no me opongo. Pero a que se lo declare a él culpable y que además se lo condene a alimentos, a eso sí me opongo. ¿Sí?
Entonces, yo dentro de la contestación tengo que hacer referencia a lo que yo opino de las pretensiones. Punto número 1. El punto número 2 es que yo me tengo que referir frente a cada uno de los hechos. Y frente a cada uno de esos hechos, yo tengo que decir si es cierto, si no es cierto, o si no me consta. Si es cierto, si no es cierto, o si no me consta. Y en caso de que yo diga de que no es cierto o de que no me consta, en esos dos eventos yo tengo que decir las razones por las cuales eso no es cierto o no me consta. O sea que yo tengo que decir, si voy a decir que algo es falso, las razones por las cuales eso es falso. Frente a cada uno de los hechos. Esa es la razón por la cual en la demanda los hechos están clasificados y numerados. Hecho primero, hecho segundo, hecho tercero, hecho cuarto, hecho quinto. Para que usted en la contestación pueda decir, frente al hecho primero esto es cierto, frente al hecho segundo no es cierto por estas y estas y estas razones, frente al hecho tercero no me consta porque el cliente no estaba frente a cada uno. Recuerde que si yo no digo nada, se presume cierto el hecho. O sea que a mí no me basta con oponerme a las pretensiones. Además de la oposición a las pretensiones, también se debe presentar una redacción específica frente a lo que se opina de cada uno de los hechos. Frente a cada uno yo tengo que decir si es cierto, si no es cierto y si no le consta. Si es cierto, basta con que yo diga es cierto y punto. Si no es cierto, entonces yo tengo que decir no es cierto por esto y esto y esto y esto y esto. O no me consta por esto y esto y esto y esto. Pues o no le consta a mi cliente o no es cierto según lo manifestado por mi cliente. ¿Listo? Entonces eso es súper importante porque de nuevo, si yo reviso el código, todo me lo mete en el mismo punto. Dice, pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de los que se admiten y los que se niegan o no le constan. Sí, yo cómo voy a decir que una pretensión no me consta, o sea que está hablando de los hechos. De las pretensiones que tengo que decir, si se admiten o se niegan. Y en los dos últimos casos, o sea que no es cierto, que no se admite o que no le consta, se manifestará en forma precisa y unívoca las razones por las cuales se está diciendo que no le consta o que no es cierto. Muy bien. Y aquí viene la parte sabrosa. Acto seguido, después de realizar ese pronunciamiento frente a las pretensiones y luego el pronunciamiento frente a los hechos, viene las excepciones de mérito. Las excepciones de mérito son las excepciones que atacan la pretensión. Las excepciones cuya finalidad es demostrar que el demandado no tiene la razón, que al demandado no se le puede conceder la pretensión. Esa es la finalidad de las excepciones de mérito. La finalidad es decir que el demandante no tiene la razón. Las excepciones previas, que son el otro tipo de excepciones, la finalidad de las excepciones previas es atacar el proceso, intentar que el proceso no inicie, porque el proceso tiene un problema. O sea que yo en las excepciones previas no me importa si el demandante tiene la razón o no. Yo no estoy atacando los argumentos, ni los hechos, ni lo que el man quiere.
Es más, puede ocurrir que el demandante gane el proceso, que él tenga toda la razón y que aún así prospere la excepción previa. En cambio, si la excepción de mérito prospera, yo no le puedo dar la razón al demandante. Yo no le puedo conceder la pretensión al demandante si la excepción de mérito prospera. En cambio, con la excepción previa sí, porque es que la excepción previa no está atacando el fondo. Por eso es que las otras se llaman excepciones de mérito o fondo. ¿Cuáles son las excepciones previas? Son taxativas y están reguladas en el artículo 100 del Código General del Proceso. Y son estas que usted está viendo acá. Estas son las excepciones previas que atacan el proceso, que su idea es que el proceso no inicie. No puede iniciar porque tiene falta de jurisdicción ese juzgado, entonces él no puede conocer ese proceso, o no tiene competencia, o se le está dando el trámite procesal que no es adecuado. Esto no se puede tramitar como verbal, es un verbal sumario. Esto no se puede tramitar como un declarativo, es un liquidatorio. Existe un pleito pendiente, existe otro proceso del cual depende este que está acá. Entonces yo no puedo tramitar la sucesión, por ejemplo, si tenemos un proceso de filiación en proceso, en trámite. ¿Cómo así? Si hay un hijo que está demandando para decir que lo reconozcan como hijo del causante, yo no puedo tramitar la sucesión y repartir la plata si hay un hijo que está peleando para ser reconocido, porque es que si ese hijo se reconoce, la forma de repartir cambia totalmente. Entonces, la finalidad de la excepción de mérito, de la excepción previa, perdón, es atacar el proceso, que este proceso no puede iniciar porque tiene un problema. ¿Qué más son excepciones previas? Cláusula compromisoria, es decir, que ese juzgado no tiene jurisdicción ni competencia para conocer ese caso y lo debe conocer es un tribunal de arbitraje. Inexistencia del demandante o el demandado. Incapacidad o indebida representación de alguna de las partes. Falta de prueba de la calidad jurídica del demandante o del demandado. Ineptitud de la demanda. Señor juez, usted no puede admitir esa demanda es inepta, esa demanda no cumple con los requisitos de ley. ¿Cómo vas a admitir esa demanda si le falta esto y esto y esto y esto que son requisitos que la ley exige? No la puedes admitir. Entonces, ¿el juez qué hace? Revoca el autoadmisorio y la inadmite y da los 5 días y luego hay que volver a notificar, hay que anular lo actuado. Y puede que después de esta excepción previa se anule todo lo actuado y se siga el proceso y se le dé la razón al demandante, claro, porque ya corrigió el error. Y la última es indebida notificación de la demanda al demandado. Básicamente, ¿cuál es la finalidad de todas estas excepciones? Prevenir que en un futuro exista una nulidad procesal. Esa es la finalidad de esas excepciones previas, prevenir una nulidad. Entonces yo lo que le digo es, señor juez, no puedes continuar con este proceso porque tenemos una posible nulidad por falta de jurisdicción, en fin. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿cuáles son las excepciones a las que nos está haciendo referencia ese numeral tercero del artículo 96? Las excepciones de mérito. Las excepciones de mérito no están reguladas de manera taxativa como las previas. Las excepciones de mérito usted las encuentra a lo largo y ancho de la jurisdicción y de la legislación colombiana. Pero algunas de ellas son, entre otras, estas: cosa juzgada, caducidad de la acción, transacción, falta de legitimación en la causa, prescripción extintiva, conciliación, compensación, pago total, cumplimiento de lo no debido, nulidad absoluta,
simulación, cobro de lo no debido, condición suspensiva, novación de la obligación, falta de idoneidad del título o valor, petición antes de tiempo, inexistencia del derecho u obligación, inoponibilidad del acto o negocio jurídico, pérdida de la cosa que se debe, violación de normas constitucionales o derechos fundamentales. Todas esas son excepciones de mérito. Yo aquí estoy atacando el fondo, estoy atacando lo que el demandante quiere, los argumentos por los cuales él está demandando, las razones por las cuales él está pidiendo la pretensión. Eso es lo que yo estoy atacando eso directamente. Entonces, en ese orden de ideas, las excepciones de mérito atacan el proceso, atacan los argumentos del demandante. Entonces, por lo tanto, necesitamos que se abra el proceso, que vayamos a audiencia, presentar las pruebas que demuestran mis excepciones y que en la sentencia el juez resuelva sobre la excepción y no le conceda la razón al demandante. Esa es la finalidad de la excepción de mérito, que es la que nos está refiriendo aquí el Código General del Proceso. De nuevo, porque simplemente las mencioné y pasé rápidamente por ellas, porque usted debió haber visto eso en Procesal Civil General y la idea no es repetir eso, sino mencionar lo que usted ya debe saber y continuar. Profe, yo no me acuerdo. Profe, a mí me gustaría una explicación más en profundidad. De nuevo, en el canal de YouTube usted puede encontrar esa explicación que necesita adicional en las clases de Procesal Civil General del semestre pasado. ¿Listo? O incluso en las de este semestre, pero todavía no he llegado a ese punto. Entonces ahí le tocaría esperar, pero en las del semestre pasado sí lo encuentra como Procesal Civil General y dice excepciones de mérito y excepciones previas. Muy bien. ¿Quién tiene alguna duda de lo que llevamos hasta el día de hoy? Para ingresar dentro de 8 días es por este mismo link que me mandaste. ¿Cómo es el maní ahí? Sí, para ingresar con ese mismo link, igual yo les mando un correíto con la invitación, porque yo me meto desde la página y les mando la invitación a la plataforma, pero siempre va a ser desde esta plataforma, pues a menos que recibamos una orden contraria a lo que nos dijeron, que no creo, ¿cierto? En este momento, como les dije, la orden es que todos los profesores vamos a dictar las clases por acá. Listo. Entonces eso es todo. Nos vemos entonces la otra semana. Voy a terminar de grabar la clase y la monto en YouTube. ¿Listo? Hasta luego, que estén bien. Luego, gracias.